Hola alumnos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver control estadístico de la calidad. En primer lugar, les quería comentar que al control estadístico de la calidad la podemos clasificar en dos grupos: los diagramas de control para variables y los diagramas de control para atributos. Reciben este nombre los diagramas en los que la característica de calidad o variable a controlar X es continua. En general, la distribución X es normal cuando el proceso está bajo control. Como el proceso puede dejar de estar bajo control al modificarse la media o la varianza de la distribución X, debe controlarse ambos parámetros por separado. Vamos a ver en primer lugar el diagrama de control para la media y para el rango. Nosotros tenemos observaciones que las podemos llamar X1, X2, Xn, que representan n mediciones independientes de la variable aleatoria X, que está normalmente distribuida con parámetros mu y sigma cuadrado. En el caso de una muestra, decimos que la media va a tener esta expresión. X media va a ser igual a X1 más X2 más Xn sobre n. Esto tiene una distribución normal, como dijimos, con parámetros media mu y desviación estándar sigma sobre raíz de n. En la práctica se desconocen los dos parámetros, o sea, mu y el desvío o la varianza. Y estos se deben estimar. Entonces, para estimarlos vamos a hacer los siguientes pasos. Primero, se seleccionan las muestras consecutivas de tamaño n a intervalos regulares y se calcula la media y el rango para cada muestra. Entonces, ahí vamos a obtener X media y va a ser igual a esta expresión que nosotros tenemos acá, que va a ser Xi1 más Xi2 más Xn sobre n. Y el rango va a ser la distancia que va a haber entre el X máximo y el X mínimo, donde I se mueve desde 1 hasta acá. Tenemos que promediar las medias, las K medias y también los K rangos obtenidos. Para hacer eso lo vamos a hacer con esta expresión que tenemos acá, que la X media media va a ser igual a la sumatoria de X media y desde igual a 1 hasta K grupo sobre K, y el rango medio va a ser la sumatoria de los rangos y desde igual a 1 hasta K grupo sobre K. Bien, para encontrar los límites de control de la media, primero tenemos que estimar mu. Como a mu no lo conocemos, que habíamos dicho recién, entonces lo podemos estimar, y a eso lo vamos a llamar mu estimado, que va a ser igual a la media, a X media media, que es la expresión que nosotros tenemos acá. Bien, y la otra cuestión es que tenemos que estimar el desvío, que ya vamos a llegar a esto. Entonces nosotros, cuando estimamos mu, resulta el siguiente intervalo es el que espera encontrar aproximadamente el 99,7% de los promedios de la muestra de tamaño n. Recuerden que esto tiene una distribución normal, y que nosotros teníamos, cuando una variable tiene una distribución normal, que decíamos que entre la media más menos un desvío teníamos aproximadamente el 68% de los datos. Entre la media
más o menos 2 desvíos tenemos aproximadamente el 95% de los datos, y entre la media más o menos 3 desvíos tenemos el 99,7% de los datos. Es por eso que nosotros esperamos encontrar el 99,7% de los datos dentro de los límites inferior y superior que nosotros encontramos. Entonces, el valor o el intervalo que vamos a encontrar va a ser la media de las medias más o menos 3 desvíos. Y ahí vamos a obtener, o se espera encontrar, el 99,7% de los datos. Como tenemos distintos tamaños de muestra, el desvío va a ser el desvío estimado sobre raíz de n. Pero resulta que el desvío nosotros no lo conocemos, entonces lo tenemos que estimar. Un método consiste en emplear los rangos observados de las K muestras. A este método se lo denomina método de la amplitud R. Para una muestra de L elementos, X1, X2, Xn, que son seleccionados aleatoriamente de una población normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Nosotros encontramos en las tablas que tenemos para el control de calidad un valor que se denomina D2. Y D2 es una relación entre la desviación estándar y el rango, y D3 es una relación entre el desvío estándar y el desvío estándar del rango. Para ambos casos, tanto D2 como D3, valores que siempre están tabulados, depende del tamaño de n. O sea, en ambos casos, D2 y D3 depende del tamaño de n, y esos promedios de rangos se hacen de esta expresión. Los rangos medios van a ser la sumatoria de todos los rangos sobre K. Entonces, como yo sé qué es lo que vale D2 y que puede aproximarse al rango medio sobre el desvío, es decir, que D2 va a ser igual al rango medio sobre el desvío. Si yo hago pasaje de término, me queda la expresión que yo ya tengo acá, y que de esta manera puedo estimar el desvío, que yo no lo conocía, pero que sí lo puedo estimar. Por eso lo llamo desvío sombrero. Va a ser igual al rango a R media sobre D2. Entonces acá lo reemplazo en esta ecuación y me va a quedar de esta forma. O sea que el límite inferior y superior va a ser igual a las medias de las medias, que es la estimación de mu sombrero, más menos 3 veces el desvío, que es R media sobre D2, por la raíz de n, que es la expresión que yo ya tenía acá. Bien. Otra manera más simple de escribir eso es que yo, a esta expresión que yo tengo acá, 3 dividido D2 por raíz de n, lo pueda llamar A2. Entonces, si a esa expresión yo lo llamo A2, me va a quedar que el límite inferior y superior va a ser X media media menos A2 por R media, y de esa manera, o sea, el error va a ser esto, A2 sobre R media, y acá voy a obtener el límite inferior y el límite superior para encontrar los límites de control para la media de una muestra de tamaño n. Ahora vamos a encontrar los límites de control para el rango de una muestra de tamaño n. Los límites de control va a ser el rango medio más o menos 3 veces el desvío. Y el desvío es el estimado del rango. Entonces, yo le había comentado que D3 es una relación que hay entre la desviación estándar y el desvío de los rangos.
Entonces el desvío de los rangos va a ser igual a D3 por R media sobre D2. Entonces puedo construir el límite para el rango de una muestra de tamaño n. Entonces yo digo que esto va a ser igual a R media más menos 3 por D3 por R media sobre D2. Y acá tengo que buscar la forma de hacerlo más simple a esta expresión. Entonces acá puedo sacar factor común R media y me queda que R media va a ser 1 más menos 3 por D3 sobre D2. Entonces cuando esta expresión es con signo negativo, le puedo llamar D3, que es como tengo acá esta expresión, y cuando es con signo positivo a esta expresión le llamo D4. Entonces la forma más simple de escribir el diagrama de los rangos es: el límite inferior va a ser R media por D3 y para el límite superior R media por D4. Al final vamos a ver los ejercicios para esto, que se van a dar cuenta que son bastante sencillos. Ahora vamos a ver el gráfico de las observaciones individuales. Estos gráficos se emplean cuando solo se obtiene un valor individual en cada observación sobre el proceso. Consideramos que se obtienen K muestras de tamaño n igual a 1. La media del proceso se estima, como la expresión que nosotros tenemos acá, x media va a ser igual a la sumatoria de los x sub i de d igual a 1 hasta K muestras sobre K. Y ahí sacamos el promedio del rango, que es la expresión que nosotros tenemos allí. O sea, el rango medio se obtiene promediando los rangos móviles calculados a partir de h observaciones consecutivas. Usualmente se toma como un h igual a 2. Y nos queda esa expresión. Con estos valores se calculan los límites del diagrama de control y nos queda así. El límite de control inferior superior va a ser la media más menos 3 veces el desvío, que va a ser el rango promedio sobre D2. Si yo a esta expresión 3 dividido D2 le llamo E2, como yo lo tengo acá, entonces me va a quedar que el límite va a ser la media más menos E2 por el promedio del rango. Bien. Otro diagrama de las variables es el diagrama de la media y del desvío. Cuando el tamaño de las muestras supera 10 unidades, el empleo del rango para estimar sigma carece de eficiencia y es preferible utilizar la desviación estándar de la muestra. Si bien la varianza de la muestra es la expresión que nosotros tenemos acá, ese cuadrado va a ser la sumatoria de los desvíos elevado al cuadrado sobre n menos 1. Este es un estimador insesgado de sigma cuadrado. La desviación estándar de S es un estimador sesgado de sigma. En efecto, puede demostrarse que si la distribución subyacente es normal, la esperanza y la desviación estándar de S va a ser, la esperanza de S va a ser igual a C4 por el desvío, y el desvío de S va a ser, o sea, la varianza de S va a ser la varianza de S. O sea que el desvío de S va a ser la raíz cuadrada de la varianza de S, que también la puedo expresar como sigma por la raíz cuadrada de 1 menos C4 elevado al cuadrado.
donde C4 es una constante que depende de n y que también está tabulada. En base a lo que había comentado, es posible establecer los límites de control para el diagrama de X media y de S. Para ello se deben seleccionar K muestras consecutivas de tamaño n a intervalos regulares y calcular la media y el desvío estándar de la muestra. Bien, por un lado voy a tener que X media va a ser la sumatoria de X1 más X2 más Xn sobre n, y el desvío igual, el desvío va a ser la raíz cuadrada de la muestra 1 sobre esa media elevada al cuadrado y así sucesivamente sobre n menos 1. O sea que lo que yo puedo hacer es promediar las K medias y los K desvío estándar de la forma que yo lo tengo acá en esta expresión. O sea que la media de las medias va a ser la sumatoria de xy media desde i igual a 1 hasta k sobre k. Y el promedio de los desvíos va a ser la sumatoria de todos los desvíos desde i igual a 1 hasta k sobre k. Con C4 por sigma estimado igual a ese promedio. Entonces, los límites de control de la desviación estándar de una muestra de tamaño n, podemos decir que el intervalo en el que se espera encontrar aproximadamente el 99,7% de las observaciones estándares de las muestras de tamaño n es la expresión que nosotros tenemos acá. Límite inferior, superior va a ser el promedio de los desvíos más menos 3 por el promedio de los desvíos sobre C4 por la raíz cuadrada de 1 menos C4 elevado al cuadrado. Lo que se puede hacer en forma más sencilla es que nosotros a toda esta expresión la podemos llamar B por S. Entonces, una forma sencilla de escribir esto sería que nosotros digamos que toda esta expresión, o sea, ¿qué hago yo acá? En realidad lo que hago es sacar factor común S media y me queda 1 más menos 3 dividido C4 por la raíz con lo que tiene acá adentro. Entonces cuando está restando le llamo B3 y cuando está sumando le llamo B4. Entonces el límite inferior me va a quedar B3 por S media y el desvío y el límite de control superior me va a quedar B4 por S media. Bien. En el caso de la media, el límite de control va a ser la media de las medias más menos 3 veces S media sobre C4 por la raíz de n. Si yo llamo A3 a lo que yo tengo acá, a ver, ¿dónde está el cursor? Acá está. A3 sobre C4 por raíz de n, entonces puedo simplificar el límite. Entonces yo digo que el límite inferior y superior va a ser la media más menos A3 por S media. Y de esa manera encuentro el límite de control para la media de una muestra de tamaño n. Acá empezamos a ver diagrama de control de los atributos. Uno de ellos es el diagrama P. Las unidades inspeccionadas se clasifican en uno de dos grupos, por ejemplo, conforme o no conforme
A estas clases de características de calidad se las denomina atributos. El diagrama P se utiliza cuando interesa controlar la proporción de unidades que representan ciertas características, por ejemplo, no conforme. El modelo de probabilidad que se utiliza para el cálculo de los límites de la distribución binomial, como generalmente las proporciones a controlar son pequeñas, estos límites serán simétricos cuando se cumplan las condiciones de aproximación de la distribución binomial por la normal, es decir, en presencia de tamaño de muestras mayores o iguales a 20, y cuando la proporción a controlar P se verifica que el mínimo n por P o n por 1 menos P sea mayor o igual a 5, que eso lo vimos en estadística 1. Además, los tamaños de muestra deben ser lo suficientemente grandes para que sea factible la aparición de los elementos con el atributo estudiado. Si el proceso está operado bajo control y cada unidad tiene la posibilidad P de presentar las características de interés, es que va a ser el número de unidades en la muestra de tamaño n que presenta dicha característica. Y esto va a tener una distribución binomial con promedio NP y varianza NP por Q o NP por 1 menos P. Luego, la proporción muestral, que esto ustedes lo deben recordar, es P de S va a ser igual a X sobre N. Y ya habíamos dicho que la media de mu de P de S es igual a P y la varianza de P de S va a ser P por Q sobre N. Para establecer los límites del diagrama de control es necesario que contemos con la estimación de los parámetros del proceso P. En estos casos, en los que no se tenga dicha estimación, los pasos a seguir son: primero, seleccionar K muestra de tamaño n y calcular la proporción muestral para cada una de ellas. O sea que vamos a hacer P de S va a ser X sobre N, donde o sea el X sub I, donde I va desde 1 hasta acá. Y vamos a promediar las proporciones, o sea que el P promedio va a ser la sumatoria de los P de S I sobre K, que va a ser igual a la sumatoria, que es lo que yo tengo acá, fíjense, que va a ser igual a la sumatoria de los X sub I desde igual a 1 hasta acá sobre K por N. Y para calcular los límites vamos a hacer así: el límite de control inferior superior va a ser el P promedio, que es la expresión que yo tengo acá, más menos 3 veces el desvío, o sea el desvío es la raíz cuadrada de P media por 1 menos P media sobre N. Esta aproximación es válida cuando la proporción a controlar es mayor o igual a 0,01. Cuando las proporciones son inferiores, es más apropiada la aproximación de Poisson. Se tienen que graficar las proporciones empleando para los cálculos que no se han presentado causas asignables a la variación. Bien, ahora vamos a ver el diagrama NP. Se aplica al mismo tipo de problema que el diagrama P, pero requiere tamaños de muestras fijos. El parámetro a controlar es la media X, que es el número de unidades en una muestra de tamaño n, que representa las características de interés, es decir, que mu es igual, que el parámetro poblacional va a ser igual a n por P. Entonces también ahí vamos a tener que X media va a ser la sumatoria de los X sub I desde igual a 1 hasta acá sobre K. Y vamos a ver que la media X media va a ser igual a N por P media. Entonces, en este caso, los límites van a ser: los límites inferior y superior para NP va a ser X media más menos 3 veces el desvío, que va a ser la raíz cuadrada de X media por 1 menos P media sobre N.
Recuerden que este X media no es otra cosa N por P media. El diagrama C. En este caso, la característica a controlar es X, números de ocurrencia, por ejemplo, de defectos, por unidad física, o unidad de tiempo o espacio-volumen. El modelo de probabilidad que se emplea para el cálculo de los límites de la distribución de Poisson, cuyo promedio y varianza son iguales y representan a lambda. Esta distribución se puede aproximar por la normal cuando lambda es suficientemente grande. En tal caso, los límites que se obtienen son aproximadamente simétricos. De lo contrario, el límite inferior resultaría negativo y se reemplaza por 0. ¿Cuándo es necesario estimar un promedio lambda para obtener los límites? Los pasos tienen que ser los siguientes. Primero, establecer la unidad física o la unidad de tiempo, espacio o volumen a emplear en la muestra y que el promedio esperado de ocurrencias sea en lo posible por lo menos 10. Seleccionar las K muestras y contar el número de ocurrencias en cada una de ellas, donde X va de I desde 1 hasta K. Entonces yo voy a obtener que el C promedio, que es la fórmula que yo tengo acá, va a ser igual a la sumatoria de los X sub I desde igual a 1 hasta K sobre K. Entonces, para calcular los límites de confianza, yo voy a decir que va a tener el C media más menos el desvío, o 3 veces el desvío, que va a ser 3 veces 3 por la raíz de C media. Y ahí encuentro el límite inferior y superior respectivamente. Bueno, esto sería la parte teórica de lo que acabamos de ver. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ver alguna aplicación práctica de todo esto. Voy a usar el ESPA. Tenemos diagrama de control. Acá voy a calcular, voy a hacer algunos ejemplos. Veamos, por ejemplo, el primer caso que vimos del rango y de la media. Voy a abrir un archivo que es el Berenson 1622. Bueno, tenemos varios datos. Lo que yo hago acá es calculo para cada dato los promedios. Esto tiene un n de 30. También calculo los rangos, o sea, el X máximo menos el X mínimo. Busco los límites de control. Fíjense, acá tengo los límites de control para la media. Esta es la media de las medias. Acá tengo el límite superior y el límite inferior. Y para el rango medio, tengo acá el rango medio, el límite superior y el límite inferior. Siempre, en todos los casos que vimos, se hace el diagrama para ver si el proceso está dentro del control o no. Y acá tengo, por ejemplo, el diagrama de R, que es el de los rangos. Acá observemos, el rango medio es 271, que es el valor que yo tengo acá. El límite superior es 574, que es el valor que yo tengo acá. El límite inferior es 0. Y estos puntos son cada uno de los valores que yo tengo. Por ejemplo, 444 es el punto que yo tengo acá. 275 es el punto que yo tengo acá. Y así sucesivamente voy marcando los puntos, en este caso de los rangos, para obtener la gráfica. Si hay algún punto que supera al límite superior o está por debajo del inferior, son puntos que están fuera de control. Entonces es necesario que yo vea cuáles son las razones y gestionar las acciones gerenciales necesarias para que
se corrija y el proceso vuelva a estar bajo control. Podemos ver el caso de la media. Vamos a ver el caso de las medias. Acá tenemos las medias, que son los promedios que yo tengo acá. Voy a ver, veamos los límites. Acá tengo la media, que es 198, que es el valor que yo tengo acá. Acá tengo el límite superior, 355, el inferior 42, que está por acá abajo. Y bueno, acá también obviamente veo que todos los puntos de los datos que yo recolecté están dentro del control. Acá les muestro las tablas que yo les contaba. Bueno, acá están todos los valores A2, A3, C4, etcétera. Todos los valores acá están D2. El D2 y el D3 son valores que son relaciones entre la media. D2 es entre el desvío y el rango, teniendo en cuenta el tamaño de muestra, y el D3 son relaciones que hacen entre el desvío estándar y el desvío del rango, siempre también teniendo en cuenta la cantidad de muestra. Estos valores están tabulados, los otros salen de la forma que yo le expliqué ya en la teoría. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, el del desvío estándar. Voy a abrir el ejercicio 1621 de Berenson. Yo tengo acá la media de todos los datos y los desvíos. Entonces encuentro los límites de control. Para la media son estos valores, y para el desvío promedio, el S media, es este valor. Bien, entonces lo que yo voy a hacer la gráfica de control, y acá tengo, por ejemplo, para el diagrama de los desvíos, este S media, o sea el desvío promedio, acá tengo el límite superior y el límite inferior, que son los valores que yo tengo acá. Y todos los puntos están dentro del control, o sea que el proceso está dentro del control. Y vamos a hacer para el caso de la media de X. Vamos a calcular para la media. Acá está la gráfica. Vamos a ver cuáles eran los resultados. Acá tenemos el promedio, 5,91, que es el valor que yo tengo acá. El límite superior, 8,31. El límite inferior 352, 353, que lo tengo acá. Acá hay un punto que está bordeando el límite superior, o sea, podría revisarlo, pero está dentro del control. Y bueno, de esa manera puedo observar los datos para ver si el proceso está bajo control o no. Y veamos un ejemplito más. Igual lo van a ver los profes, cada uno de todos estos temas lo van a ver en los prácticos. ¿Cuál podemos ver? Por ejemplo, el de NP. Acá tengo las cantidades y acá tenemos la variable categórica, en este caso serían los disconformes. Entonces, si yo hago el cociente de 17 sobre 235, voy sacando los PDSI, que serían las proporciones. Ahí tengo el promedio, N por P, y los respectivos límites. Hago el diagrama. Acá hay un valor muy puntual que está fuera del control, que sería para el dato 13. A ver, veamos, fíjense, acá tenemos las disconformidades y acá tenemos las cantidades. Y para el dato 13, fíjense, acá tengo un 67. O sea, 67 sobre esto me da una probabilidad que el PDSI 13 por N da un valor, y esto es un valor, hay que analizarlo porque está fuera de control y hacer las acciones gerenciales respectivas para que el proceso esté bajo control. Como ven, estas gráficas hay que hacerlas siempre.
Esto nos muestra, digamos, si el proceso está bajo control o no, y de esa manera podemos ver de alguna manera que si hay desvío o no, y a estos corregirlos. Le doy por último algunas sugerencias. Por ejemplo, cuando yo encuentro un punto, o sea, son patrones que nos dan inestabilidad. O sea, si hay un punto dentro del desvío más o menos, del rango más o menos 3 desvíos, bueno, eso hay que corregir. También una inestabilidad es si hay 2 puntos en los últimos 2 o 3 puntos en el rango más o menos un desvío. Y bueno, y así hay ciertos parámetros que nos dan patrones de inestabilidad que hay que mirarlo y verlo. Cada proceso tiene sus propias características, y de manera en que aparecen las anomalías puede ayudar a identificar las causas asignables. En general, las causas que afectan la media del proceso afectan a todo el producto o servicio en forma parecida, mientras que las causas que afectan a la variabilidad afectan solo a una parte del mismo. Bueno, esto es todo por hoy. Nos veremos en la próxima clase. Por su atención, alumnos, muchas gracias.